internet y luego con la compu, pero pues ya aquí estamos. Entonces, pues espero estén muy bien. Antes que nada, buenas noches. Y el día de hoy vamos a dar la clase de médula espinal. Es una clase que es muy bonita, en la que damos un montón de información nueva y en la que yo les recomiendo que profundicen mucho. ¿Por qué? Porque tanto para primer parcial como para todos los demás, podríamos decir que es como las bases. En primer parcial les van a preguntar un montón de médula. Yo me atrevería a decir que es casi la mitad de su primer examen departamental. Y vamos a ver qué temas de segundo parcial, temas de tercer parcial, tienen información o toman bases de este tema. Las vías que vemos aquí, las estructuras que vemos aquí, vamos a seguir viendo en segundo y vamos a seguir viendo en tercero. Entonces yo por eso les recomiendo que sí profundicen en este tema, que hagan un buen apunte, si es que les gusta hacer apuntes o algún mapa mental, algo que a ustedes les ayude, un dibujo, esquemas, tablas, pero que sí tengan algún recurso al que puedan volver en segundo y en tercero, porque va a ser un tema que vamos a estar repasando constantemente a lo largo de este curso. La clase me gusta dividirla en dos, es decir, vamos a tener una clase hoy y una clase el viernes. ¿Por qué? Porque estudiamos la anatomía de la médula espinal, anatomía viéndola desde afuera, por así decirlo, anatomía macroscópica, anatomía externa de la médula espinal, y estudiamos también la anatomía interna de la médula espinal. Esto lo hacemos a través de cortes transversales, como se ven aquí del lado derecho, y vamos a estudiar cada uno de los grupos neuronales que viajan por ella. Vamos a estudiar cada uno de los fascículos que atraviesan su sustancia blanca y cada uno de los grupos neuronales que se encuentran en sus astas, en la sustancia gris. Y bueno, el día de hoy vamos a estudiar la anatomía externa y ya sin más que agregar, vamos a empezar. Pues bueno, ya sabemos que la médula espinal, además del encéfalo, es la otra parte de nuestro sistema nervioso central. Es una estructura muy importante porque permite la conexión del cerebro y del tallo con todo el resto del cuerpo, con todos los receptores que hemos estudiado previamente, con cada uno de nuestros músculos somáticos, nuestras vísceras y nuestras glándulas, y permite, vaya, pues que podamos estar vivos y que podamos vivir como vivimos. La médula espinal se encarga de llevar esta información que recogen cada uno de nuestros receptores y poderla llevar a los centros superiores para que pueda ser procesada. Se encarga también de modular circuitos que son reflejos. Esto lo va a hacer sin necesidad de comunicarse con centros superiores, es decir, las vías se van a encontrar limitadas a la médula espinal. Va a llegar una neurona aferente, va a hacer conexión con una neurona eferente o motora, y pues va a ser una vía muy rápida, una vía refleja que permite pues nuestra supervivencia. Vamos a ver que en nuestra médula tenemos fibras que son descendentes y fibras que son ascendentes. Estos conceptos los vamos a estar usando a lo largo de estas clases, y pues para definirlos brevemente, cuando decimos y hablamos de una vía que es descendente, se refiere a que va de los centros superiores, estamos hablando del encéfalo, a pues, partes distales de nuestro cuerpo. Por ejemplo, una vía pórtico-espinal va de corteza a un músculo al que a ustedes les guste. El bíceps, esa es una vía descendente. Y una vía ascendente, pues es todo lo contrario, va de la médula y va para arriba. Por ejemplo, un fascículo espinotalámico que lleva, por ejemplo, información de dolor, ¿no? Quiere llegar esta información al cerebro, es una vía ascendente. Pues bueno, como les mencionaba, vamos a hablar el día de hoy de anatomía externa. Pueden ver, chicos, ¿cómo se llama? El puntero láser. Hola. Sí se ve. Gracias. Pues bueno, la médula espinal.
¿Cómo es la médula espinal? Pues se define como una estructura cilíndrica, tiene forma de tubo y en sentido anteroposterior se dice que está aplanada. ¿Qué significa esto? Pues que en lugar de que sea así un círculo, es más o menos así, ¿no? Aplanadita en sentido anteroposterior. Al igual que el cerebro, el encéfalo, más bien dicho, que se encuentra en la cavidad craneal, nuestra médula espinal también se encuentra cubierta por hueso, se encuentra a lo largo de la columna vertebral, ¿cierto? De nuestros foramen, este conducto raquídeo, perdón. A través de este conducto, pues va a transcurrir tanto la médula como cada una de sus cubiertas y estructuras eh, que la rodean, ¿no? Que vamos a estar viendo a lo largo de esta clase. Primero, la médula espinal tiene límites que son tanto intrínsecos como extrínsecos. ¿Qué significa esto? Pues un límite extrínseco es un límite con relación a la columna, eso es una relación anatómica, y un límite intrínseco es propiamente el tejido neuronal, el tejido nervioso, dónde empieza y dónde termina. Los límites extrínsecos seguramente lo habrán visto desde anatomía, por ejemplo, o en embrio, puede que se los hayan comentado. Nuestro límite extrínseco, bueno, tenemos intrínsecos y extrínsecos, tanto superiores como inferiores. Primeramente vamos a estudiar los extrínsecos. Los límites extrínsecos, el superior es el foramen magno. O es lo mismo, podríamos decir, el atlas, su arco anterior. Eh, Ese es el nivel al que empieza la médula, su límite superior extrínseco. Y el límite inferior extrínseco es los segmentos lumbares L1 o L2, entre L1 y L2. Si ustedes recuerdan sus clases de embrio, ustedes estudiaron que en un principio nuestra médula espinal puede o viaja a lo largo de todo el conducto raquídeo, pero conforme vamos creciendo, pues por así decirlo, se queda atrás. Nuestra columna y todo el cuerpo va creciendo a una velocidad más rápida que crece la médula, entonces se queda a nivel de L1, L2, termina ahí. Vean aquí en esta imagen de la derecha. Los límites intrínsecos, tenemos también superior e inferior. El límite intrínseco superior se dice que es esta estructura de aquí. Vean, se dice que el límite intrínseco superior de la médula es exactamente esto, la decusación de las pirámides, o lo que es lo mismo, al mismo nivel, la emergencia del primer nervio raquídeo. Es el mismo nivel. Cuando hablamos de la decusación de las pirámides, ¿a qué nos referimos? Pues bueno, esto de aquí es la médula oblonga, es una estructura del tallo cerebral. Y esta estructura de acá, esta bolita de aquí, estas dos se llaman pirámides. Ahora que estudiemos la anatomía interna, vamos a ver que por aquí pasa un fascículo muy importante que se llama córtico espinal. Bueno, este fascículo, vamos a ver que pasa algo bien particular. Las fibras que están del lado derecho van a pasar al lado izquierdo y viceversa. Va a haber aquí un entrecruzamiento de fibras, una decusación. Esta decusación, por ser tantas fibras las que lo hacen que este cambio de sentido se pueda ver macroscópicamente. Vean aquí cómo el surco medio anterior, que es esta línea de aquí, se borra. Vean aquí. Esto de aquí son todas las fibras que están cruzando. La decusación piramidal es a este nivel que decimos que empieza la médula o que termina el bulbo, la médula oblonga. Es nuestro límite intrínseco superior. Nuestro límite intrínseco inferior, ya dijimos a nivel de L1, L2, es esto de acá. Vamos a ver que la médula, conforme va terminando, pues se va haciendo más delgadita, más delgadita, más delgadita, hasta que termina en forma aquí como de pico. Esto se llama el cono medular y termina en el vértice de este cono medular. Entonces nuestro límite intrínseco inferior es el vértice del cono medular. Sería esto de aquí. Recuerden, a nivel de L1, L2. ¿Hay alguna duda con esto, chicos?
No. Muy bien. En cualquier momento, chicos, si tienen cualquier duda o cualquier cosa que no quede claro, que quieran que repita, con toda confianza me pueden decir y repetimos o nos detenemos. Vamos a ver que la médula espinal se encuentra, al igual que lo hace nuestro encéfalo, recubierta por tres tejidos conectivos, tres tejidos fibrosos, que son las meninges. Tenemos de más externo a más interno, dura madre, aracnoides y pía madre. La pía madre se encuentra adosada directamente al tejido nervioso, se encuentra siguiendo cada una de las estructuras de la médula, se encuentra pegada a esta. Y nuestra dura madre, si ustedes recuerdan en cráneo, la dura madre se pega a esta fosa craneal, está pegada al hueso. Y en la cara interna de la dura madre está pegada al aracnoides. Ahora en la médula espinal pasa algo diferente, porque la dura madre no se encuentra unida al hueso. Vean en este esquema de acá. Vean que al contrario que pasa en el cráneo, la dura madre no se encuentra aquí, sino que se encuentra más interna. Esto de aquí es la dura madre. Entre dura madre y aracnoides tenemos este espacio que se ve aquí, el espacio subaracnoideo, perdón, entre aracnoides y pía madre. Subaracnoideo porque está debajo, sub, del aracnoides. Por aquí pasa el líquido cefalorraquídeo, que proporciona a nuestra médula soporte mecánico, es decir, va a permitir que no esté chocando con las meninges, con el tejido óseo, le va a dar cierto soporte mecánico, va a estar flotando en este líquido. Tiene también funciones de nutrición, funciones de transporte de ciertos componentes del sistema inmune, por ejemplo. Por aquí también se desechan metabolitos de nuestro tejido. Tiene un sinfín de funciones este líquido cefalorraquídeo que se encuentra fluyendo por aquí. Y ahora vean aquí algo bien interesante y algo que es diferente con lo que pasa en el cerebro. Externo a la dura madre tenemos un espacio que se llama epidural. Epi, sobre, dural, dura madre. Está por afuera de la dura madre. En este espacio hay tejido adiposo y hay plexos venosos. Aquí no se vayan a confundir. En el cráneo, en el cerebro, no hay espacio epidural. Están pegados. Son inseparables el cráneo y la dura madre. A menos que estemos hablando de la patología, claro, pero en la médula espinal sí va a haber este espacio. Un espacio epidural. Ahora, la dura madre no recorre todo el conducto raquídeo, sino que se encuentra desde el nivel más o menos de S2, el segundo segmento sacro, hasta el nivel del foramen magno. Al nivel del foramen magno, la dura madre se va a continuar con la dura madre craneal. Ahora vamos a ver a qué me refiero con que termina a nivel de S2. Ahora ven aquí, estas estructuras de aquí. Vamos a ver que la médula espinal no se encuentra flotando, por así decirlo, en el espacio subaracnoideo, sino que se encuentra adosada a la dura madre a través de estos de aquí, que se llaman ligamentos dentados. Estos ligamentos dentados se llaman así, pues porque tienen la forma más o menos como de los dientes de una sierra, ¿no? O de un cuchillo de pan, tienen como esta forma. Y estos ligamentos dentados, pregunta de examen, son dependencias piales o dependencias pioaracnoideas en algunas bibliografías. Se encuentran adosados en 21 digitaciones, hay 21 de estos piquitos de cada lado y van recorriendo todo la superficie lateral de la médula. Se encuentran específicamente, vean aquí, imagínense que esto es la médula y que la estamos viendo desde arriba. Se encuentran entre la llegada de las raicillas posteriores y la salida de las raicillas anteriores. Aquí en medio estaría adosado el ligamento dentado. Ahora, ahorita dije algo
llegada y salida. ¿Por qué? ¿Por qué hice esta diferencia? Pues bueno, ahora lo vamos a entender más claramente cuando veamos anatomía interna, pero vamos a ver que nuestra médula espinal tiene en su centro esta sustancia gris que tiene forma como de H o como de mariposa. Esta sustancia gris se divide en una asta posterior y una anterior. Tienen diferencias funcionales porque el asta posterior va a ser sensitiva, se dice que es una región sensitiva porque recibe a las fibras que son aferentes. Esta sería nuestra raíz posterior de un nervio espinal. Este sería el ganglio de la raíz posterior, donde tienen su soma, las neuronas sensitivas, y estarían aquí dejando su información. Ahora esto es de ley, chicos. Una regla general. Toda neurona sensitiva tiene su soma, es decir, su cuerpo neuronal, en un ganglio. Eso de ley. Vamos a ver que hay una única excepción, y esto lo vamos a ver en segundo parcial. No, sí, en segundo parcial. Lo vamos a ver, que es a nivel del tallo de un núcleo que se llama mesencefálico del trigémino, pero por ahora no nos compete saber eso. Por ahora nos vamos a quedar con que toda neurona sensitiva o toda neurona aferente tiene su soma en un ganglio. Las neuronas eferentes o las neuronas motoras pasa lo contrario, sí tienen su soma aquí, en el asta anterior. Entonces, del asta anterior salen fibras, porque son fibras motoras, fibras eferentes, y al asta posterior llegan fibras, porque son fibras sensitivas, fibras aferentes. Y ya, eso es como la pequeña regla que tenemos que saber. ¿Todo bien hasta ahora, chicos? ¿Alguna duda? Todo bien, muchacho. Gracias, César. Una característica de la médula es que decimos que es una estructura que es segmentada. ¿Qué nos referimos con esto? Pues vamos a ver que internamente casi no presenta cambios. Es decir, todos aquellos grupos neuronales, todos aquellos fascículos que encontramos a nivel de T1, pues van a estar prácticamente en el mismo lugar en TEC5, yo que sé, o en L1. Internamente la médula sufre muy poquitos cambios. Vamos a ver que hay unos particulares, pero pues a lo largo de su médula, a lo largo de toda su extensión, más bien dicho, es prácticamente idéntica. Sin embargo, se divide en estos segmentos por algo, por la salida de cada uno de los nervios espinales, cada uno de los 31 pares de nervios espinales que ustedes ya conocen. Entonces decimos que hay 31 segmentos para nuestra médula espinal. Ahora, yo les mencionaba que la dura madre termina a nivel de S2, o empieza a nivel de S2 si estamos viéndolo de abajo para arriba, ¿no? De caudal craneal, y se continúa superiormente con la dura madre craneal a nivel del foramen magno. ¿Pero por qué decimos que termina S2? Ah, pues miren, pasa algo bien interesante. ¿Recuerdan cuál era el límite intrínseco inferior de la médula? Habíamos dicho que era el vértice del cono medular, véanlo aquí. Aquí tenemos al nivel que habíamos dicho, su límite extrínseco inferior. L1, L2, termina aquí. El vértice del cono medular. Y vamos a ver que este vértice del cono medular se continúa con un ligamento delgadito, que apenas si se ve. Acá se ve un poquito mejor este ligamento. A este ligamento, que también es una dependencia de la pía madre, se le llama filum o hilo terminal. Este filum terminal, vamos a ver que llega más o menos aquí a S2, y vean lo que pasa, la dura madre lo va a recubrir. Entonces el filum terminal desciende, llega al nivel de S2 y la dura madre
deja de estar donde estaba previamente. Recordemos cómo estaba rodeando a la médula espinal y se empieza a aproximar a la línea media hasta que se junta y envuelve, literalmente lo envuelve al filum terminal. Al nivel al que ocurre esto, vamos a ver que va a cambiar de nombre este filum terminal, se envuelve por la dura madre y lo vamos a conocer ahora como ligamento coccigio o ligamento duro coccigio, duro por dura madre, ¿no? Y este ligamento duro coccigio va a terminar adosándose al dorso de nuestro sacro. Vean aquí cómo está pegadito. Entonces ya la médula está bien sujeta, por debajo, por arriba y por los laterales, gracias a los ligamentos dentados. Entonces vean todas estas estructuras de soporte de la médula espinal. ¿Hay alguna duda hasta ahora, chicos? Bueno, pues sí, seguimos entonces. Vean entonces aquí, caudal, al vértice del cono medular tenemos este espacio de aquí. Este espacio de aquí es una dilatación del espacio subaracnoideo. Vamos a ver a lo largo del sistema nervioso central, hay muchas de estas dilataciones, y a estas dilataciones o agrandamientos del espacio subaracnoideo les damos un nombre, el nombre de cisterna. Esta cisterna de aquí es la cisterna lumbar. Es importante porque es de aquí que se obtienen las muestras de líquido cefalorraquídeo. Esta cisterna lumbar. Como les decía, tenemos bastantes cisternas a lo largo del sistema nervioso central. Todas aquellas regiones en las que se agranda el espacio subaracnoideo forman una cisterna. Tenemos la cisterna magna, la cisterna pontina, la cisterna ambiens, la cisterna del cíngulo, la cisterna cuadrigémina, todas en el encéfalo. Y, pues bueno, esta es una de ellas de gran relevancia clínica, la cisterna lumbar. Vamos a ver cómo es nuestra médula si estamos estudiando cada una de sus caras. Tenemos 4 caras, una anterior, una posterior y 2 caras laterales. ¿Cómo es que hacemos esta división? Pues gracias a nuestras raicillas, a la emergencia de las raicillas anteriores y la llegada de las raicillas posteriores. Vean aquí, 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 aquí y aquí. Entre la salida de las raicillas posteriores, perdón, de la salida de las raicillas anteriores y la llegada de las posteriores, tenemos nuestras caras laterales. Entre raicillas posteriores a la cara posterior y entre raicillas anteriores, pues a nuestra cara anterior, ¿no? Vamos a ver que en la cara anterior tenemos una fisura longitudinal a lo largo de toda la médula. Esta fisura es profunda, y es esto que podemos ver aquí. Se llama línea media anterior, o surco medio anterior, perdón. Por aquí, ¿qué es lo que tienen que saberse? Pues que profundo a este surco va a pasar una estructura muy importante, una arteria que se llama arteria espinal anterior. Estaría por aquí, imagínenselo. Eso es importante, casi siempre también una pregunta de examen. ¿Qué pasa en la cara posterior? Tenemos un surco también, pero aquí este surco vamos a ver que es más superficial, no es tan profundo como este, que casi, vean, hace contacto con la comisura gris, perdón, con la comisura gris, bueno, en este caso con la comisura blanca. ¿Qué me refiero con la comisura? Es una comisura, es una región en la que cruzan fibras de un lado para otro. Estas son las comisuras grises, anterior y posterior. Y en estas comisuras grises, las fibras de un lado pueden cruzar al otro lado. Pero bueno, del lado posterior, vean entonces que este surco es mucho menos profundo, el surco medio posterior. Y por aquí, pues no va a pasar ninguna arteria. Las arterias espinales, y vean que ahora digo arterias porque son 2,
Aunque nada más tenemos una arteria espinal anterior, tenemos dos arterias espinales posteriores y se encuentran pues más lateralmente a nuestro surco posterior, se encontrarían más o menos aquí. Ahora vean aquí, tenemos en este corte otro surco, la presencia de otro surco. Este surco se llama intermedio posterior. Y lo particular de este surco es que no se encuentra en todos los segmentos, no se encuentra a toda la longitud de la médula, sino que se encuentra nada más en los segmentos cervicales y torácicos superiores. Más o menos del nivel de T6 para arriba tenemos la presencia de estos surcos intermedios posteriores. ¿Por qué? Pues vamos a ver que en estos segmentos torácicos tenemos un núcleo que no tenemos en los segmentos más caudales. Este núcleo se llama cuneatus o núcleo cuneiforme, por su forma pues de cuña, ¿no? Que tiene. Esto lo vamos a estudiar también en la próxima clase. ¿Alguna duda hasta ahora, chicos? Ninguna. Va. Vean entonces que tenemos otros surcos de gran importancia, posterolaterales y anterolaterales. Por aquí, por los posterolaterales, entran las raicillas posteriores que van a formar pues, a nuestros nervios raquídeos, y por el anterolateral salen raicillas anteriores. Muy importante que sepamos estas estructuras pues externas y que sepamos identificar cada una de las caras y estas estructuras de relevancia. Entonces, lo que les decía, como la médula es una estructura segmentada. Estos segmentos, pues ya se lo saben desde neuro que digas de anato. Tenemos 8 segmentos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros, 1 coxígeo, para un total de 31 segmentos. Y vean aquí que pasa algo interesante. La médula espinal no es un cilindro perfecto, no tiene una forma así, recta, sino que tiene una forma pues más o menos así, vean. Aquí lo estoy exagerando muchísimo, pero vamos a ver que nuestra médula espinal en dos segmentos diferentes se va a encontrar agrandada, ¿no? Va a tener dos agrandaciones, dos abultamientos o dos intumescencias. Es así que se dice dos intumescencias. ¿Qué es esto? Pues no es más que las regiones en las que la médula se hace más ancha. ¿Por qué se hace más ancha? Pues porque aquí van a haber más cuerpos neuronales, va a haber la necesidad de que haya más neuronas en la sustancia gris, más neuronas eferentes, motoras. ¿Por qué? Pues porque en estas intumescencias encontramos a nuestros plexos, el plexo braquial y el plexo lumbosacro. Entonces, importante que sepamos dónde se encuentran estas dos intumescencias, porque también casi siempre son una pregunta de su primer departamental. Tenemos nuestra intumescencia cervical entre los segmentos C5 y T1, vaya el plexo braquial, y la intumescencia lumbosacra entre L2 y S3. Ahora ven aquí algo que es interesante. ¿Cómo es que van a salir nuestros nervios craneales? Pues los nervios craneales van a salir, los nervios espinales van a salir por algo que llamamos forámenes de conjunción o intervertebrales, que es lo mismo. Vean aquí, el pedículo de nuestra vértebra tiene estos forámenes. Y si tuviéramos aquí una vértebra, pues podríamos observar esto, un foramen de conjunción. Por aquí es que van a salir los nervios espinales. Y pasa algo interesante. Tenemos 7 vértebras cervicales, pero tenemos 8 segmentos medulares cervicales. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es que esto puede pasar? Pues vean aquí, el primer segmento cervical, vean cómo es que, no sé si se puede ver tanto en esta imagen, por la calidad, pero vean lo que pasa. El nervio espinal va a salir por arriba del segmento que le corresponde.
El segmento C2 va a ser lo mismo, va a salir por el foramen de conjunción que se encuentra entre C1 y C2, es decir, sale arriba del segmento que le corresponde. Y pasa esto, arriba C3, arriba C4, C5, C7, y pasa algo aquí diferente. El octavo nervio va a salir entre C7, la séptima vértebra cervical, y la primera torácica. Va a salir por debajo del segmento que le corresponde. Y después, todas las demás segmentos van a ser lo mismo. Entonces, es así que puede haber 8 segmentos cervicales y nada más existiendo 7 vértebras cervicales. Vean aquí que todas las demás raicillas van a salir por debajo del segmento que les corresponde. Entonces, es muy importante que recuerden las intumescencias. Entonces, bueno, las raíces de nuestros nervios espinales van primeramente a atravesar el espacio subaracnoideo y después van a perforar a nuestra dura madre. Por aquí la estarían perforando. Cuando hacen esto, la dura madre va a ser parte de ellos. La dura madre va a pasar a recubrirlos por fuera. Va a formar algo que llamamos epineuro. Este epineuro es tejido conectivo, que ustedes van a estudiar más a detalle en histología, y es el recubrimiento externo de un nervio. Vamos a ver que tenemos de estos recubrimientos tres: un epineuro más externo, un perineuro y un endoneuro, el más interno. Estos tres tejidos conectivos tenemos rodeando nuestras fibras. ¿En qué se diferencian? Pues el endoneuro va a recubrir a cada una de los axones, ¿no? Imagínense, un nervio tiene un sinfín, un montonal de axones, cada uno de estos recubiertos por endoneuro. Ahora, a un conjunto de estos le vamos a llamar fascículo. Un fascículo está cubierto por perineuro. Y a un montón de estos fascículos vamos a ver que están recubiertos por epineuro. La más externa se llama epineuro. Y esto ya sería propiamente nuestro nervio. Entonces, este epineuro no es más que la dura madre. En un principio las fibras perforaron a la dura madre, digamos que esto es la dura madre, y después, pues la dura madre se hizo parte del nervio y lo empezó a recubrir, que se llama ahora epineuro. Ahora, pues tenemos esto, vean aquí, como las raicillas de craneal a caudal se van haciendo más largas. Vean cómo en los segmentos cervicales, pues prácticamente sale donde está el segmento, es decir, tenemos aquí el primer nervio donde está el segmento 1, el segundo nervio donde está el segmento C2, pero vean que conforme vamos yendo hacia caudal, cada una de estas raicillas se va haciendo más larga. Dijimos que el límite extrínseco inferior de la médula es L1, L2, termina aquí, la médula espinal. Pero estos son los segmentos coccigios, ¿no? Estos son los segmentos lumbares. Si terminó aquí y nuestros segmentos sacros están hasta acá abajo, pues todas estas raicillas cada vez se tienen que hacer más largas para que puedan salir por el foramen de conjunción que les corresponde. Entonces, todas estas raicillas toracolumbares se van a juntar y van a ser una estructura que llamamos la cauda equina o cola de caballo. Vean todas estas fibras de aquí. Estas fibras de aquí son todas las raicillas toracolumbares. Aquí, entre todas estas, si estuviéramos en una disección, si pudiéramos separar a todas estas fibras, todas estas raicillas de la cauda equina, podríamos ver a nuestro filum terminal, ¿no? Que va saliendo de aquí. Si estuviéramos viendo una disección, si ustedes tienen su práctica de disección en el laboratorio, pues entre todas estas fibras que son de un color más como amarillo paja, entre todas ellas van a encontrar el cono medular, que tiene un color más como más azulado, ¿no? Y es más rígido al tacto. Entonces por esto lo
lo podrían distinguir en su práctica de disección de médula. No sé hasta ahora si tengan alguna duda o algo que no haya quedado claro. Bueno, pues me sigo entonces. Vamos a ver que en cada uno de las regiones de nuestra médula espinal tenemos ciertas características que les son comunes a cada uno de estos segmentos. Tenemos como reglas generales, por así decirlo, dos. La primera es que la sustancia blanca, que dijimos que son las prolongaciones, son las dendritas, son los axones de todas estas regiones, todas estas prolongaciones citoplasmáticas de la neurona, toda esta sustancia gris va a aumentar en sentido caudocefálico, es decir, de abajo para arriba va a haber más sustancia blanca. Perdón. Y la sustancia gris se va a ver aumentada en estos ensanchamientos que vimos, tanto el cervical como el tóraco-lumbar. Entonces vean aquí cómo va a haber más sustancia gris en el segmento cervical que, por ejemplo, a comparación de este segmento torácico. Y vamos a ver que cada uno de estos segmentos tiene ciertas características, la forma va a ser un poco diferente. Nuestros segmentos cervicales tienen una forma como más ovalada y pasa lo que habíamos dicho, va a estar este surco que se llama intermedio posterior. Son las de mayor tamaño por esta sustancia blanca, ¿no? Que tienen más. Si lo piensan, es un poco lógico que haya más sustancia blanca en los segmentos más craneales, porque pues va a haber más fibras ascendentes, ¿cierto? Aquí van a haber fibras pues desde los segmentos cervicales y va a haber fibras también que son desde los segmentos sacros, los segmentos lumbares, todas estas fibras ascendentes. Y a lo largo que vamos bajando, vamos descendiendo en la médula, pues cada uno de los fibras que son descendentes, pues va a haber menos. No sé, por ejemplo, digamos que hay 100 fibras aquí, este sería mi cerebro. Digamos que mi cerebro manda 100 fibras, ¿no? Por decir algo. Fibras que son descendentes. De estas, 20 quieren irse al brazo, 20 quieren irse al tórax, 20 quieren irse a mi pierna, bueno, no sé. Y aquí, pues ya las que llegaron, ¿cuántas son? Pues son 60, ¿no? No sé, eso es un decir. Entonces, digamos que estos son segmentos lumbares. Entonces aquí, pues habría más, ¿no? Aquí habría 100, aquí habría 80 y así, ¿no? Hay menos fibras descendentes conforme vamos yendo hacia caudal, pero va a haber más fibras ascendentes porque pues vamos recogiendo la información de vísceras, de receptores cutáneos, de músculos, de nuestros neuromusculares, cápsulas articulares, todo tipo de receptor que se les ocurra va a ir ascendiendo. Entonces va a haber más sustancia blanca de abajo hacia arriba. Y lo que decíamos, pues va a haber más sustancia gris en las partes en donde están nuestras intumescencias. Ahora, los segmentos torácicos tienen una forma pues, redondeadita. Vean aquí como de transición T2, cómo va yendo de ovalado hacia más redondito. Y presentan algo que se llama asta lateral. Hasta ahora habíamos mencionado un asta posterior y habíamos mencionado un asta anterior. Pero entre ellos, en ciertos segmentos, va a haber un asta intermedia. ¿Por qué va a haber esto? Ah, pues no sé si ustedes recuerdan en Anato, cuando ustedes tuvieron su disección cuando estaban en el tercer parcial que estaban viendo tórax y abdomen, estaban disecando y veían a los laterales de la médula
sí, de la médula y de la columna veían una serie de bolitas. Estaban así conectaditas. Veían la cadena simpática. Esta cadena simpática parte de nuestro sistema nervioso autónomo que se divide en una región, en una división simpática y una parasimpática. Pues nuestra división simpática es gracias a esta cadena lateral que se encuentra entre T1 y más o menos L2. Es por esto que al sistema nervioso simpático también se le conoce como tóraco-lumbar, a diferencia del sistema nervioso parasimpático que se le conoce como cráneo-sacro. Cráneo-sacro por nuestros nervios espinales, nuestros nervios craneales, cuya diferencia visceral es parasimpática, y por una serie de núcleos que tenemos en los segmentos lumbares que son también de tipo parasimpático. Por ahora no es necesario que aprendamos funciones, que aprendamos neurotransmisores y que aprendamos conexiones, receptores ni nada de ese tipo, porque eso lo vemos en tercer parcial, vemos el sistema nervioso autónomo y lo van a ver más a detalle cuando lleven fisiología. Por ahora nada más tenemos que saber pues estas divisiones de tipo más anatómico, porque son de relevancia en este tipo de casos. Por ejemplo, entonces, entre T1 y L2, nuestro sistema nervioso autónomo tóraco-lumbar, tenemos el sistema nervioso simpático, tenemos la cadena simpática. Entonces, en estas regiones en las que tenemos cadena simpática, nuestros segmentos medulares tienen la presencia de esta asta, una asta intermedia. En esta asta intermedia tenemos neuronas de tipo eferente, visceral, general, preganglionar, porque es algo que ya vimos. Las neuronas eferentes viscerales necesitan hacer primero un relevo sináptico en un ganglio antes de que puedan llegar a hacer su efecto en la víscera. Entonces tenemos la presencia de estas astas laterales. En los segmentos lumbares, los más craneales, L1 y L2, puede que haya en L3 también, la presencia tenemos también de estas astas laterales. Vean que la forma es más circular y las astas también son muy grandes. Hay mucha sustancia gris, pues por esto mismo, por la intumescencia lumbosacra. Y los segmentos más caudales, los segmentos sacros, pues tienen una forma más como cuadradita, redonda, cuadrada, y pues son los más chiquitos, por esto que dijimos que va a haber menos sustancia blanca conforme vamos yendo hacia caudal. Es todo por anatomía externa, es lo que hay que saber. Es importante que tengamos bien claro estos conceptos, que sepamos identificar bien surcos, porque van a hacer que sea más fácil estudiar la anatomía interna. Y esto es algo que también es común para cuando estudiamos tallo, por ejemplo, que es primero muy útil tener bien clara la anatomía externa para que podamos entender mucho mejor la anatomía interna. Para no hacerlos bolas y no llenarlos de información, vamos a ver anatomía interna el viernes, pero por hoy pues voy a darles una pequeñita introducción para ya dejarlos irse a descansar. Entonces, nuestra sustancia gris, luego, ¿cómo es que la dividimos en nuestra médula espinal? Pues vamos a estudiar la sustancia gris y la sustancia blanca. Para mí es más fácil primero estudiar la sustancia gris y pues vamos a ver algo que es como una pequeña regla que pasa en nuestro sistema nervioso central y algo que ha permitido que a lo largo de la historia se haya podido estudiar la función de nuestro sistema nervioso. Primero se estudiaron diferencias pues, celulares y posteriormente se descubrió que hay una relación entre estas regiones anatómicas y regiones funcionales. Vamos a ver que a lo largo de nuestro sistema nervioso las neuronas tienden a agruparse con aquellas que llevan o que realizan un cierto tipo de acción o que llevan un cierto tipo de información. ¿A qué me refiero con esto? Pues digamos que las neuronas que llevan dolor se juntan con las neuronas que llevan dolor. Las neuronas que llevan calor también se juntan con las neuronas que llevan calor.
Las neuronas que son eferentes, que son motoras, se juntan entre sí y así en adelante. Entonces, podemos agrupar a estas neuronas según sus funciones. Y vamos a ver algo que quizás les mencionaron desde sus clases de generalidades y que a lo mejor no quedaba muy claro, y es algo que les decían como calor y dolor viajan juntos, tacto grueso y presión viajan juntos, propiocepción y tacto discriminativo viajan juntos. Y ustedes decían, ¿qué es esto de que viajan juntos? Pues ahora que estudiamos los fascículos y estudiamos todas estas vías de conexión, todos estos tractos, vamos a estudiar que ciertas modalidades sensitivas viajan por un mismo tracto, hacen un trayecto que es común para ambos, tienen un origen común y una terminación común. Entonces, ciertos tipos de información van a viajar juntos. Entonces, basado en esta división por funciones similares, vamos a ver que podemos dividir a nuestra médula en una serie de grupos. Y como dijimos algo previamente, que la médula espinal no cambia mucho internamente. Entonces, si aquí tengo un núcleo, y no sé, este segmento es torácico y este segmento es lumbar. Si aquí tengo la presencia de un núcleo, esto está arriba y esto está abajo, ¿no? Perdonen mis dibujos feos, pero pues acá abajo también lo vamos a tener. Y si aquí tengo un núcleo, pues acá abajo también lo voy a tener. Y si aquí tengo un núcleo, pues acá abajo también lo voy a tener. ¿Qué significa esto? Pues que en realidad no son núcleos, sino que son más bien columnas, ¿cierto? Una serie de grupos, uno arriba del otro, arriba del otro, arriba del otro, terminan formando pues más bien una columna. Y como vamos a estudiar a nuestra médula espinal, habíamos dicho que a través de cortes transversales, pues estas columnas terminan formando láminas. Y tenemos 10 láminas que por el investigador que la descubrió se llaman de Rexed. Las 10 láminas de Rexed. Tenemos, vean aquí, de posterior a anterior, 10 láminas. La más marginal, 1 y así. Van en orden creciente. En el asta posterior, dijimos el asta sensitiva, tenemos las primeras 6 láminas. Tenemos en el asta anterior a las láminas 8 y 9, y entre las láminas posterior y anterior tenemos a la lámina 7. La lámina 7 vemos que tiene cierta extensión a la lámina anterior. Y la lámina 10 se encuentra en esta región de la comisura gris que habíamos mencionado previamente. Ahora, este esquema, aunque parece pues, un poquito fácil, porque pues nada más vamos contando 1, 2, 3, 4, 5, es muy importante que se lo aprendan, porque en su examen parcial les ponen esquemas. Ciertas preguntas se las hacen en base a esquemas, y puede ser, casi que les aseguro, que les van a poner esquemas de cortes de médula. Quizá no tanto enfocando láminas, sino más bien núcleos, pero pues para estudiar núcleos, primero tienen que estudiar las láminas. Porque vamos a ver que en cada una de estas láminas tenemos ciertos núcleos. Vamos a encontrar, o va a corresponder para cada lámina un núcleo, y a estos núcleos les vamos a dar nombre y les vamos a otorgar una función. Esto va a ser lo último que vemos hoy, para ya no saturarlos más de información. Pero en cada lámina tenemos un núcleo. Es más probable que en su examen les pongan una imagen como esta, o una imagen como esta, perdón, como esta. Entonces, es importante que a medida que vamos estudiando teoría y que vamos estudiando cada uno de estos conceptos, pues tengamos también a la mano un atlas, que tengamos un esquema, y que vayamos identificando anatómicamente dónde está de lo que estamos hablando. Entonces dijimos que tenemos estas 10 láminas, y que cada una de estas 10 láminas le vamos a otorgar o le va a corresponder un núcleo, cada uno con un nombre específico. Se los puse aquí en una tablita, de una forma como más resumidita. Tenemos para la lámina 1 un núcleo que se llama capa marginal de Weldeyer.
Vean aquí, es el más marginal, por eso es su nombre. Y tiene función de tipo, se dice, asociativa. ¿Por qué? Pues porque van a llegar aquí todos aquellos estímulos que son sensitivos, toda aferencia somática y toda aferencia visceral llega aquí, pero aquí no van, de aquí no se van a originar ningún fascículo, no se va a originar ningún tracto. Vamos a introducir un concepto de diferentes tipos de neuronas. Tenemos neuronas que son intercalares o neuronas que también se le llaman interneuronas. Y tenemos neuronas que llamamos cordonales. Una neurona cordonal es aquella que forma tractos, que forma fascículos. Es decir, si aquí tuviera una neurona cordonal, pues esta, por ejemplo, podría hacer un tracto junto con un montón más de neuronas que se encuentran ahí cercanas a ella, van a formar un tracto, ¿no? Por ejemplo, que fuera al cerebro o al tallo. Una neurona que es intercalar, pues no tiene esa capacidad, sino que va a hacer conexiones de tipo local. Por ejemplo, una neurona de aquí puede hacer contacto con un núcleo de acá, por ejemplo, ¿no? Esa es una interneurona. Y la lámina 1 tiene interneuronas, no salen de aquí cordones, no salen de aquí fascículos, sino que la información sensitiva que llega aquí después va a ser sinapsis para llegar a otros núcleos. La lámina 2 se encuentra pues, más anterior, van de posterior a anterior, como habíamos mencionado. La lámina 2 se llama la sustancia gelatinosa o sustancia gelatinosa de Rolando. ¿Qué lleva esta lámina? O más bien este núcleo. ¿A qué se le asocia? A aferencias de tipo termonociceptivas. ¿Qué significa esto? Pues que esta lámina recibe información de temperatura y recibe información de dolor. Y es esto que decíamos, que ciertas modalidades viajan, por así decirlo, juntas. Tienen un origen común, los tractos que llevan este tipo de información. Lámina 2, sustancia gelatinosa de Rolando. Vamos a ver que la lámina 3 y lámina 4 tienen un núcleo que es común para ambas, un núcleo que se llama núcleo propio. A este núcleo llega información de tacto grueso y de presión, o tacto no discriminativo y presión. Las láminas 5, 6 y 7 también se agrupan con un núcleo en común que se llama núcleo propioceptivo basal. A este núcleo llega la información de tipo propioceptiva que es inconsciente o va a ser parte de circuitos que llamamos inconscientes. ¿Qué es la propiocepción y qué significa que sea inconsciente? Pues la propiocepción es la capacidad que tenemos de saber en dónde estamos en el espacio, que nos permite saber qué tan contraído está mi músculo, si me estoy moviendo o no, que me permite saber dónde está cada parte de mi cuerpo sin tener que estarla viendo. Por ejemplo, yo ahorita no tengo que estar viendo mis manos para saber que están en supinación. No tengo que ver mi pie para saber que está flexionado, porque yo tengo esta información, yo sé que estoy sentado, yo sé que mi espalda está, por ejemplo, encorvada, yo qué sé, ¿no? Toda esta información de tipo propioceptiva es posible gracias a receptores que hemos visto previamente, receptores neuromusculares, receptores en cápsulas articulares, receptores en nuestros tendones. Todos estos proporcionan información acerca de la posición de mi cuerpo en el espacio. Y ahora vamos a ver que hay ciertas vías que se llaman conscientes e inconscientes. Una fibra consciente, como pues, también pequeña regla, es aquella que va a llegar a la corteza del cerebro. La corteza cerebral, toda información que llega se hace consciente. Yo soy consciente de mi posición en el espacio. Y una vía, un circuito inconsciente se relaciona a el cerebelo. En estas vías propioceptivas inconscientes, la información llega no al cerebro, no a la corteza, sino al cerebelo y forma parte de circuitos más complejos de control motor y que le dan fineza a nuestro movimiento, que permiten una regulación del tono muscular, una regulación del equilibrio, entre muchas otras cosas, y que estudiamos en este segundo parcial. Por ahora nada más tenemos que saber esto, que hay fibras propioceptivas inconscientes que van a llegar al cerebelo.
La lámina 7 tiene otro núcleo que hace lo mismo, tiene información de tipo propioceptiva inconsciente, y este núcleo se llama torácico o núcleo dorsal o núcleo de Clark. Es el mismo núcleo, pero tiene estos tres nombres: dorsal, torácico o de Clark. Ahora, tenemos nuestra lámina 7 en las regiones en las que hay está la cadena lateral. Tenemos a los núcleos intermedio lateral e intermedio medial. Dijimos que esta cadena simpática está entre T1 y L2 o T1 y L2, L3, más o menos. Y aquí tenemos la presencia de neuronas que son eferentes viscerales generales simpáticas, preganglionares simpáticas. Neuronas que permiten el control de nuestras vísceras, de nuestro músculo liso y de nuestro tejido glandular, ¿cierto? Tenemos también en los segmentos sacros la presencia de otro núcleo, un núcleo que va a ser de tipo parasimpático y que se llama parasimpático sacro. Entonces ahí el nombre nos ayuda mucho. Es un núcleo también en el que va a haber neuronas eferentes viscerales generales preganglionares, pero esta vez de tipo parasimpático. También pues puede que sea pregunta de examen. Y por último, nuestra lámina 9, tenemos un grupo más difuso de núcleos que en general agrupamos como núcleos que contienen motoneuronas, neuronas que van a hacer contacto sináptico con el músculo somático. Tenemos grupos de núcleos que se llaman mediales, laterales y centrales. Y vamos a estudiar esto en la siguiente clase, ya para también no saturarlos de información. Pero, pues también muy brevemente, los grupos mediales pues inervan la musculatura axial, cuello, los músculos de la espalda, los músculos del torso, y los núcleos laterales inervan la musculatura distal, las extremidades, ¿no? Y los núcleos centrales pues se subdividen y van a inervar a estructuras más específicas. Tenemos los núcleos Leonuf, que inervan los músculos del piso pélvico, los núcleos, bueno, el núcleo de núcleo frénico, que va para pues nuestro, como sea, el diafragma, y tenemos también el núcleo accesorio, que va para los músculos que inerva el nervio accesorio, que es el esternocleidomastoideo y el trapecio. Entonces, todos estos núcleos tenemos que estudiar, tenemos que saber dónde están, tenemos que saber cómo se llaman y tenemos que saber la información que llevan, ¿no? Porque eso es siempre 100%, se los van a preguntar